Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. ¿Qué opina la sociedad argentina sobre la actualidad política, la coyuntura, momento de opinión pública en este segmento de Así son las cosas? Y vamos a dialogar al respecto con el consultor de Suban Córdoba, Gustavo Córdoba. Guillermo y Florencia te saludan. ¿Cómo estás, Gustavo? Flor, Guillermo, placer estar con ustedes en esta mañana. Bueno, a ver, hay muchísimos datos, ¿no?, de los últimos estudios que han realizado. Por un lado, hasta han consultado de la justicia, algo que veníamos charlando en la mañana nosotros, el 77%, casi un 80% de la población desconfía del Poder Judicial. Es tremendo el dato, básicamente porque no es que surgió de la nada. Desde hace prácticamente 6 años atrás venimos midiendo la confianza en las instituciones en la Argentina, y podríamos decir que la justicia, la Corte Suprema, los jueces federales, siempre vienen en un promedio que va entre el 70 y el 80% de desconfianza, de mala reputación o de mala imagen, ¿no? Digo, es realmente dramático por tratarse quizás del poder del Estado, que es la última instancia para resolver los conflictos en una sociedad, ¿no? Entonces, es una mirada crítica que coincide, miren este dato, con el sentimiento negativo que tiene la sociedad argentina respecto de la política, porque prácticamente estamos en el mismo valor. Cerca de un 80% de los argentinos sentimos o tenemos sentimientos negativos respecto de lo que la política nos está ofreciendo por estos días. Entre ellos, digamos, un dato específico sobre el debate político, que se ha vuelto más agresivo. Hay también casi una unanimidad, digamos. Sí, forma parte de un estudio más amplio donde, enfocándonos en la calidad del debate o en el debate político, preguntamos si el actual debate genera más agresividad o menos agresividad. Por supuesto genera mucha más agresividad, más del 70% considera eso. Preguntamos si se verifican más situaciones de consenso o situaciones de conflicto, y bueno, casi el 80% nos dice situaciones de conflicto, y así, ¿no? En esa línea te diría prácticamente todo. Es una muestra de la disociación que pareciera estar existiendo hoy, ¿no? Tenemos evidencia para hablar de eso, de lo que la sociedad argentina está aspirando en términos de resultados de lo que ofrecen las dirigencias, oficialistas y opositoras, de lo que finalmente es el resultado de lo que nos dan, ¿no? Entonces, esa disociación se resuelve muy negativamente, y recalco, muy negativamente hacia las dirigencias. Esto es un fenómeno que no es solamente nuestro, porque tenemos por allí la ocurrencia de pensar que somos el ombligo del mundo y que las cosas que nos pasan solamente a nosotros, ¿no? Pero fíjense el dato, sí. En la región, en América Latina, por no irnos demasiado lejos, la caída de la casi totalidad de los oficialismos es un dato sintomático de estos problemas que tienen las dirigencias de dar resultados a la altura de las expectativas de las sociedades, ¿no? Entonces, no es para nada loco ni para nada aventurado por ahí plantear que en la Argentina de mañana, la del 2023, todos los oficialismos municipales, provinciales y nacionales tengan momento de su sobreelectoral. Ahora, qué importante también cuando las consultoras preguntan sobre qué entiende el público o el encuestado sobre lo que se le está preguntando, ¿no? Porque ustedes habían realizado la pregunta ya en otra encuesta de medidas de shock o gradualistas y, digamos, la mayoría, como creo que lo siguen sosteniendo, me parece, que la mayoría se va por medidas de shock. Ahora, cuando ustedes preguntan, che, ¿qué entendés por medidas de shock? ¿Con esto estás de acuerdo? Y ahí empiezan a decir qué cosas, Gustavo. No, empiezan a recular en chancleta, como decimos en Córdoba, porque claramente la gente lo que marca no es la política de shock, ¿no? No es la preferencia por eso, sino lo que está marcando un nivel de desesperación porque ocurra algo, ¿no? Ya no importa qué, digamos, es como que estamos condenados a vivir un presente perpetuo y la gente tiene una ansiedad multiplicada por 1000, por los medios, por la política, ¿no? Que pareciera que vamos a votar presidente en 2 semanas y falta más de un año. Entonces, cuando uno los lleva a la situación, bueno, pero mira, política de shock, ¿qué es? Que te bajemos un 30% del sueldo. Ah, no, todo el mundo dice que no. O bajamos 25% las jubilaciones, tampoco. Bueno, ¿subimos el piso de ganancias? No, tampoco. Aumentamos lo que vos vas a pagar de luz y gas en un 200 o un 300%, menos. Entonces llegamos a la conclusión de que tenemos una mirada muy sesgada donde creemos que el ajuste es el otro. Y de verdad me parece que este es un camino que no conduce a ningún lado, porque
aumenta los niveles de frustración, porque la sociedad argentina no es parte de la solución tampoco, ¿no? Digo, las dirigencias en este momento, y esto creo que en algún momento lo hemos hablado con Guillermo, la puja distributiva en una sociedad siempre se da, ¿no? Siempre los más poderosos buscan pujar por sus intereses, la mayoría de las veces lo consiguen. En general tenemos que decir que es el Estado y la política los que tienen que tratar de que esta puja distributiva se realice de la manera más civilizada posible. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Que tenemos una puja salvaje donde no hay intermediación, no hay contención, donde el Estado pareciera estar ausente de esta discusión, donde el gobierno de Alberto Fernández prácticamente no tiene punch, digamos, para enfrentar el día a día. Entonces, la verdad es que es una situación sumamente dramática y genera todavía una frustración más alta, ¿no? Porque vemos como día a día las cosas se encarecen, se multiplican los gastos, los ingresos decaen, y el gobierno tiene una actitud hasta, te diría, displicente respecto de esta realidad, ¿no? Gustavo, buen día. Dos cuestiones. Una, recién de lo que mencionaba, que siempre se ve el ajuste en el otro. Algunos lo hacen como con fundamento de subsistencia, ya no pueden ser más ajustados, como una buena parte de la mayoría de la población. Y los que podrían ser ajustados no quieren ceder ni un tranco de pollo, como decimos en el campo, respecto de los beneficios que hoy tienen. Es más, cuando uno ve que Arcor ayer manda listas con un 20% de aumento, absolutamente injustificadas, bueno, se ve que la puja allí tiene a unos pidiendo que el ajuste lo hagan otros, pero en ese unos y otros hay gente con fundamento. Los pobres de siempre, los desclasados de siempre, no se pueden ajustar más. Pagani sí puede evitar esta situación y no lo quiere hacer. Y es muy difícil en esa situación porque hay políticos que les terminan incluso dando la razón a los que no se quieren ajustar pudiéndolo hacer. Y ahí estamos entrampados. Y otros políticos no tienen el poder de fuego, de convencimiento o el poder político para cambiar el curso de los acontecimientos. Yo te diría que lo más dramático de la hora es que ni siquiera la oposición, que se está preparando para gobernar, tiene idea de un plan económico que contenga la inflación. Es decir, fíjate vos, Guillermo, que aún asumiendo que este gobierno tiene un olor a fracaso muy alto, tampoco podemos ver que los que gobernaron antes tengan un plan económico diferente al que quisieron aplicar y que también terminó en fracaso. Esta es la situación, digamos, más, te diría, conflictiva, porque de alguna manera nos pone ante la evidencia de que un solo gobierno no alcanza, ¿no? Y que un solo esquema dirigencial no alcanza. Y que, mirá, yo ayer leía un tuit de la exintendenta y actual diputada nacional, Mónica Fein, exintendenta de Rosario, que decía que este es un momento tan grave, tan crítico, que no es momento ni de egos ni de campañas, ¿no? Que el gobierno tiene que tomar medidas acertadas y la oposición tiene que acompañar y sugerir de manera crítica. ¿Vos estás viendo alguna cosa de esta? No, en ningún sector, en ningún sector. Y mi última pregunta, porque estamos un poco ajustados de tiempo, está ligada con la cuestión del Poder Judicial, que encima es determinante en lo económico, hoy en defensa de los poderosos, y que no acusa recibo de su deterioro. Yo sé que vos tenés buenas vías de comunicación. ¿No les está importando al Poder Judicial lo que opinamos la mayoría de los ciudadanos de ellos, o se sienten protegidos? Mira, no te voy a decir en qué provincia, pero me tocó presentar un estudio al Consejo de la Magistratura de una provincia, y se asombraban porque el 90% de los ciudadanos de su provincia tenían una imagen negativa del Poder Judicial, de los jueces y de lo que hacían los jueces, ¿no? Yo creo que están aislados, son una corporación que tiene una innumerable cantidad de privilegios, ¿sí?, que viven mucho más pendientes de sus privilegios que de resolver los conflictos de la sociedad, que de facilitarle la vida a los habitantes de este hermoso país. Así que sí, claramente, me parece que hay un desfasaje, se han quedado en el tiempo, son anacrónicos, no tienen en cuenta el día a día ni este impacto de lo digital en la vida de todos. Es uno de los poderes más opacos, o sea, menos transparentes que hay en la democracia. Y creo que eso en algún momento hay que discutirlo, ¿no? El problema, Guillermo, es quién está dispuesto a perder los privilegios que tienen hoy. Claro.
Claro. Bueno, yo dejo para el final una sugerencia no sé si la tomarán para consultar, porque ustedes hablan mucho de contradicciones de los argentinos. Yo, digamos, arriesgo, ¿no? Si ustedes preguntan, ¿crees que se debe revisar el pasado para no cometer los mismos errores? Estoy seguro que deben estar de acuerdo en sí, que hay que revisar el pasado. Sin embargo, hoy vuelve Juntos por el Cambio, 34%, 28% Frente de Todos y 16 libertarios. Somos un tango, ¿no? Vivimos en la nostalgia de un pasado que creemos que siempre fue mejor que el presente. El problema es que la dirigencia hoy no interpreta ninguna canción que suene a futuro. Ese es el grave momento, ¿no?, que tenemos hoy, y que me parece que ojalá la política entienda, reflexione y se ponga las pilas, ¿no? Muchas gracias, Gustavo, por este análisis, muy amable. Chao, buen día. Gustavo Córdoba.